Lo dicho, vamos a conversar a propósito de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. Vamos a conversar con el investigador en arquitectura, en patrimonio, fotógrafo. Además, pone la mañana en camino, Ramiro Rodríguez Barilari. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Ramiro, buen día, bienvenido. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por esta convocatoria. Nada, al revés, gracias a vos por atendernos. En todo caso, cuando me fui corriendo a la tanda anterior y anuncié que vos venías, cometí un doble error. Uno, en mi cabeza, que lo paso a blanquear, cada vez que pienso en vos, la tentación de decir Elvio es muy grande, ¿verdad? Sí, pero yo soy inocente, ¿eh? Bueno, en todo caso, en 3 segundos contanos de tu vínculo con Elvio Rodríguez Barilari, que como mucha gente sabe, bueno, es músico, periodista, crítico, escritor, etcétera. Bueno, de forma muy sintética, somos 4 hermanos, él ocupa el primer lugar y yo el último, y eso puede querer decir mucho, pero bueno, en definitiva. Bueno, digamos que ese plano se lo dejamos a Freud y lo suyo, ¿está? Exacto. Bueno, muy bien. Y la otra cosa es que ese era el error que se produjo en mi cabeza, del cual nadie se enteró. Ahora, claro, justamente para huir de ese error, me fui a la memoria y dije Ramiro Rodríguez Villamil, porque me vino a la cabeza Kid Grajea, entre otras cosas, ex director de Radio Sarandí, ¿verdad? Claro. Bueno, nada. Vos probablemente ni lo escuchaste, pero quería ser honesto con el público. No, por favor. Bueno, primera cosa, en 2 palabras, contanos qué es exactamente la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. Bien, como recordarás, en el año 2017 ingresó al Parlamento y se votó en el Senado la venta del lo que podemos llamar el predio Mauá, es decir, los predios contiguos al dique Mauá, que ocupara originalmente las carboneras de la Compañía del Gas y la Compañía del Gas. El edificio de la Torre del Reloj, allí en la costa de la Ciudad Vieja y del Barrio Sur, y esos galpones horizontales. Es un predio de dimensiones importantes sobre la costa que en ese momento el ejecutivo anterior, había decidido venderlo a la empresa Buquebus, al empresario López Mena, para la instalación de un puerto, un hotel 5 estrellas y un shopping center. En ese momento, digamos en 2017, esto se votó con la anuencia del Partido Nacional y del Frente Amplio y la oposición del Partido Independiente y el Partido Colorado. En el año 2018 esto entra a la Cámara de Diputados, la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados lo vota favorablemente y en ese momento se constituye de forma espontánea un colectivo de la sociedad civil, de gente no necesariamente del barrio y de todo Montevideo, para la defensa de este patrimonio público en contra de la venta de la Rambla, es decir, de un predio de la costa montevideana, algo que entendimos que era enormemente peligroso porque supondría un antecedente porque la costa montevideana y la costa del Uruguay pueden ser muy apetecibles para distintos emprendimientos privados y entendemos que antes que nada es un patrimonio público. La Rambla de Montevideo así lo confirma como un paseo democrático, como una apuesta del vallismo en los años 20 y 30 de desarrollar un espacio en común sobre la costa del Río de la Plata. Entendemos que la venta suponía un retroceso, un desconocer la tradición que tenemos los uruguayos en relación a la costa, y por eso se constituyó la Asamblea Permanente, que surge como convocatoria de algunos colectivos y de personas individuales. Desde ese momento trabajamos reuniéndonos con las distintas fuerzas políticas en el año 2018 y porque no podemos atribuirnos solamente a nuestro mérito, pero sí esta organización que constituimos tuvo
de forma sistemática reuniones con distintas organizaciones y distintas instancias, y así nos reunimos con la Institución Nacional de Derechos Humanos, con la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, con los distintos partidos políticos, con los parlamentarios, con las comisiones pertinentes, y de ese modo finalmente logramos que el Frente Amplio no presentara el proyecto, es decir, que en la legislatura pasada este proyecto quedara discontinuado y cesara en principio el peligro que se venía para ese sitio. Un sitio que nosotros, contrariamente a lo que afirmaba el ministro de Transporte en ese momento, el ministro Rossi, que decía que nosotros queríamos asegurar la permanencia de las ratas en el lugar, nosotros pensamos que si había ratas en ese lugar o si hay ratas, es responsabilidad del gobierno de turno, que sería algo extremadamente complejo o sencillo que los gobiernos dejaran venir abajo las cosas para luego decir que es difícil levantarlas y entonces hay que venderlas. Bueno, claro. Eso incluso está alejado del concepto, de cualquier concepto relativo a la identidad y a la patria incluso. Ramiro, incluso sí. déjame recordar, porque el mismo gobierno de la izquierda, cuando digo el mismo gobierno me refiero a la misma fuerza política, porque no, creo que en realidad era de la anterior administración. Sí. Para ese mismo sitio, Sí. había planteado una idea muy distinta, ¿verdad? Que tenía que ver con un museo, ¿o estoy equivocándome o confundiendo? Exactamente. La compañía del gas dejó de funcionar allí hace muchos años. Ramiro, un segundo, déjame un segundo más, porque ¿sabes lo que quiero introducir a esta charla? Sí. Quiero sacar como posible idea de que los defensores de los espacios públicos, los respetuosos del patrimonio, en realidad tienen una mirada cristalizada acerca de los espacios públicos, y que estos nunca jamás por ninguna circunstancia pueden o deben cambiar. Esto es falso, y en todo caso tiene una mirada equivocada acerca de esta perspectiva, ¿no? Bueno, hablaste de la propia Rambla Sur que no siempre existió, ¿verdad? Quiero decir, la construcción a través de políticas públicas y del Estado en servicio de la comunidad toda, justamente exige miradas críticas sobre lo que uno tiene encima, que hace que amerite intervenciones, a veces incluso intervenciones muy drásticas, y no necesariamente esto siempre está mal. Exacto. Digamos, con el desarrollo de las ciencias sociales y de otro tipo de disciplinas, podríamos pensar si sería pertinente hoy construir una rambla como la Rambla Sur. Es decir, por ejemplo, veamos el caso crítico de Piriápolis, en el que la creación de la Rambla de Piriápolis supuso la definitiva destrucción de la playa, ¿no? Es decir, una playa húmeda, angosta, bueno. Pero en definitiva, eso también hace, nadie puede negar la identidad de la Rambla de Piriápolis, ¿sí? En la Rambla de Montevideo, que fue una obra colosal, una apuesta a lo público, justamente de enorme valor, de enormes costos económicos, pero de una gran apuesta a la integración social, a dar un límite físico a un ordenamiento que en aquel momento se entendía. Hay que pensar que esto viene después del temporal del año 23, donde se destruye una gran parte de Ciudad Vieja y Barrio Sur, que quedaban. Hay que recordar que la costa, la ciudad llegaba hasta la costa sin ningún tipo de nexo intermedio, sí, ¿no? claro, Es decir, claro. llegaban las casas hasta el agua, hasta las rocas, hasta algunos muelles y galpones. Entonces, también hay un concepto higienista, porque en el sur de la Ciudad Vieja estaba lo que se llamaba el Bajo, que era la zona prostibularia. Entonces, finalmente hay una idea de limpieza que entonces no coincidiríamos ahora en esa tónica, porque actualmente se le llama áreas degradadas, por ejemplo, ¿no? A aquellas áreas en las cuales, por ejemplo, habita gente que no corta ni pincha, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es cierto. Y en realidad todos tenemos identidades, pertenezcamos a la capa de la sociedad que sea, tenemos identidades a preservar indudablemente. Entonces, en cualquier caso, lo que decías tú, sí, hay cambios, y quienes integramos la Asamblea Permanente por la Rambla Sur no pensamos en que el predio Magua deba permanecer cerrado
sino justamente, y quieto, sino justamente buscar cuáles pueden ser los usos compatibles con lo público, indudablemente, que para darle vida a ese espacio, que es un espacio que nosotros entendemos que es por vocación un espacio público vinculado netamente a la Rambla. Pensemos que en la costa del centro y Ciudad Vieja no hay ningún espacio verde del lado del agua, que nos tenemos que ir hasta Parque Rodó para que eso suceda, y aquí tenemos un enclave de grandes dimensiones, con una versatilidad o posibilidades que admiten versatilidad, con edificios patrimoniales, siendo el último rastro de cómo llegaba la ciudad a la costa. Entonces entendemos que hay un perfil, una escala, por ejemplo. No nos parece que sea interesante la inclusión de nuevos elementos arquitectónicos, aumentar el factor de ocupación a la altura, porque tiene un perfil muy particular que cuando uno lo percibe desde la Rambla Sur, esto juega, digamos, con, por ejemplo, con la Torre del Correo, es decir, sí, la propia identidad de la costa sur de Montevideo. Parece muchas veces que los uruguayos el patrimonio o las identidades las encontráramos cuando viajamos, entonces nos parecen interesantísimas las mansardas parisinas o determinados colores de Roma, pero sin embargo a la hora de defender lo nuestro nos cuesta, ¿sí? Siempre el capital está atrás de todo y no importa si el gobierno es dictatorial, del Frente Amplio, del Partido Nacional o del Partido Colorado. En realidad hay determinadas cosas, determinadas prioridades que los gobiernos de turno definen y que van más allá de sus propias ideas y de lo que hayan reflejado en su programa de gobierno o en sus ideas previas. Bien, Ramiro, entonces, y ahora, ¿cuál es el asunto que a ustedes los lleva una vez más a autoconvocarse y a comunicarse con los ciudadanos a través de los medios, incluso apoyándose en una publicación pública que emitió la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo? Exactamente. Nosotros venimos trabajando en continuidad desde agosto de 2018, tras lograr que no se votara el proyecto. Entendemos que el Ejecutivo anterior definió avanzar en el sentido, digamos, escuchó a la sociedad civil organizada y llamó desde el Ministerio de Industria, que es el propietario del predio, llamó a la realización de un concurso de ideas arquitectónicas y urbanísticas para el sitio. Este concurso, que por la Rambla Sur apoyó de forma crítica porque, digamos, que entendemos que no había que llegar a una imagen formal, concreta, y este concurso arquitectónico y urbanístico planteaba eso, sino que había que discutir más el qué, ¿no? En definitiva, cuál es el destino de uso que se quiere para el lugar. Esto requiere de la participación de la ciudadanía, de llevar adelante un proceso que además está exigido por la ley y que es un planteo que incluso es algo que se recoge del derecho internacional respecto de los derechos culturales. Entonces, se hace este concurso de ideas en 2019, se presenta ya casi in extremis al fin del gobierno anterior, se abrió el predio Magua, se hizo una jornada de actividades donde se presentaron los resultados. Era un concurso no vinculante, era un concurso de ideas, es decir, que allí se podían conjugar estas problematizaciones que hacían los autores, y en función de eso había que continuar trabajando con algo que se había denominado la Agenda Magua. Esto en realidad queda frenado al asumir este gobierno, vuelve la sombra del puerto de Buquebús, que luego se dice que va para Punta Carretas, y se empieza a hablar de la venta, lo dice el ministro Omar Paganini, ministro de Industria, y luego aparece en la ley de presupuesto 2020-2024 dos artículos, que ahora son 63 y 64 de la ley de presupuesto, por el cual se establece que el 73 establece que el Ejecutivo le solicita a los ministerios y entes que hagan un listado de los bienes y cuál es el uso que están dando. Que aquellos bienes que no se están usando, el Ejecutivo podrá declararlos prescindibles y proceder a la venta. Uh-huh. Entonces, el artículo 63 es ese y el 64 en líneas generales, básicamente, Alejandro, ¿no? Sí, claro. El artículo 64 lo que establece es una modificación respecto de la legislación vigente para la venta de bienes del Estado. En la actualidad, y gracias a una ley del año 87 del primer gobierno de Sanguinetti, para vender un bien de propiedad, un bien inmueble de propiedad estatal, se debe pasar por el Parlamento, esa propuesta, por el Parlamento, sea el nacional, es decir, el poder legislativo, o bien las juntas departamentales, en el caso de que fuera un bien de orden departamental. Eso se altera con este artículo 64, pasan a ser
los bienes prescindibles pasan a poder venderse por orden directa del Ejecutivo. Quedan excluidos los monumentos históricos nacionales y lo que integran el Tesoro Cultural de la Nación, que es un concepto un poco difícil de llevar a tierra, pero en definitiva los monumentos históricos nacionales quedan por fuera, es decir, deberían seguir pasando por el Parlamento. Pero esto es en un plano teórico. Primero, Monumento Histórico Nacional no es la única figura de protección patrimonial que tiene el Uruguay. Es la única de orden nacional, pero sí hay de escala departamental, de escala municipal y de escala, digamos, de áreas en el caso de Montevideo, porque tenemos comisiones especiales permanentes en varios barrios de la ciudad. Entonces, Monumento Histórico Nacional no es el único caso. Pero además, el Monumento Histórico Nacional es una figura bastante inestable, pues concede esta categoría la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, el ministro o subsecretaria de Educación y Cultura son quienes ejercen la presidencia de esta comisión. Uh-huh. Por lo tanto, bajo la presión, con la potencial presión del Poder Ejecutivo sobre la Comisión de Patrimonio, por más respeto que le tenemos a su presidente, a su director actual, el arquitecto William Ray Ashfield, esto no es un tema de nombres, porque hoy William Ray ocupa ese lugar, pero puede no ocuparlo, sino que es incluir en nuestra ordenamiento legal una figura que puede llegar a dejarnos desprotegidos. Entonces, entendemos que todos los bienes patrimoniales, no solamente los monumentos históricos nacionales, deben seguir pasando por el Parlamento, porque es lo que nos da garantía a la ciudadanía de que eso tenga una posible discusión y defensa en el caso a caso. Para Ramiro, a ver si te logro entender bien. Sí. Vos empezaste esta charla recordando lo que había pasado en el gobierno anterior, ¿verdad? Sí. Y luego de un intento de avanzar, hubo una reacción de retroceder. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, exactamente. Bien. Esa posibilidad se llevó a cabo porque eso debió ser discutido justamente por nuestro Parlamento. Exactamente. Lo que le dio visibilidad, y digámoslo también en términos políticos, tiempo para que miradas críticas pudieran formarse, desarrollarse y darse a conocer. Eso también es cierto, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que vos estás diciendo, porque quiero que lo entienda todo el mundo, es sí. el presupuesto, tal como está siendo, la ley de presupuesto tal como fue enviada al Parlamento, va a posibilitar, a ver si es así, si lo vengo siguiendo bien, que lo que no terminó ocurriendo en el gobierno anterior, eso u otra cosa parecida, pueda ocurrir de aquí en más sin necesidad de que lo discuta el Parlamento. Exacto. Porque, y además, esto por la Rambla Sur ha trabajado en estos últimos meses con diputados y senadores sobre este tema, sacando un poco la lupa de Magua, sino tratando de verlo en general sobre los bienes patrimoniales de la nación. Entonces, digamos que lo que yo digo como un caso posible, no, por supuesto no deseable, pero posible, que es que un bien que queda fuera de la venta, porque básicamente el artículo 64 dice que los bienes prescindibles, así como los monumentos históricos nacionales y los que integran el Tesoro Cultural de la Nación, deberán seguir pasando por el Parlamento, ¿no? Los bienes imprescindibles, vamos a decir, los que el Ejecutivo decidió quedarse, esos y los monumentos históricos deben seguir pasando por el Parlamento. Ahora, el predio Magua, que es lo contiguo al dique, no estamos hablando del dique, sino lo contiguo, es monumento histórico nacional. Por lo tanto, debería tener que pasar. Pero, a su vez, el Ministerio de Industria está hablando justamente de la venta. Por lo tanto, o lo pasan por el Parlamento, o simplemente se puede hacer con el predio Magua o con cualquier otro bien del Estado, que sea monumento histórico, simplemente decir la Comisión de Patrimonio que desafecte el bien. Desafectando el bien, no es necesaria ni la discusión en el Parlamento. ¿Se entiende? Entiendo. Entonces, es algo que es sumamente inconveniente, que en lo puntual respecto a Magua es como desoír y desandar un trayecto, es como
si cada gobierno que ganara cuando cambia de signo en el Uruguay viniera a inventar nuevamente la pólvora y en este caso aprender la mecha, ¿no? Porque es algo que tiene un trabajo desde la sociedad civil organizada, que obtuvo la escucha del gobierno nacional anterior, que a su vez el gobierno nacional anterior avanzó en un sentido en relación a trabajar en esta convocatoria para ver posibles destinos para el predio. Es decir, es un proceso en curso y eso se desoye y se transita valorando. Por ejemplo, el ministro Paganini, ministro de Industria, dice que necesitan una sede, entonces que hay que hacer caja para comprar una sede para el Ministerio de Industria. Es un argumento de una pobreza, de un desconocimiento de los valores, de dónde están los valores y la identidad del Uruguay, que son verdaderamente alarmantes. Ramiro, para terminar por hoy, ¿qué fue lo que pasó con este asunto en la Cámara Baja? Es decir, ¿cómo se comportaron las fuerzas políticas? ¿Y qué crees que va a pasar en la discusión en Cámara Alta? Bueno, nosotros nos reunimos con las fuerzas políticas en diputados y diputadas. El Frente Amplio no acompañó estos artículos. Tuvimos una escucha importante, una muy buena interlocución con el Partido Colorado, el Partido Independiente e incluso con Cabildo Abierto. Hubo cierta receptividad. De hecho, hubo un pequeño cambio que fue la introducción de la figura de Monumento Histórico Nacional, que no estaba, ¿no? Nosotros les propusimos enriquecer la redacción y decir que básicamente para que no se pudiera, vamos a decir, hablando mal y pronto, birlar la intención del legislador, como se dice habitualmente, sí. Que básicamente se declarara que los bienes que al momento de la sanción de la ley, es decir, cuando se vota la ley, tengan algún tipo de protección patrimonial, que deban pasar por el Parlamento. Es decir, que no sea cosa que puedan ser desafectados por la Comisión de Patrimonio de un plumazo y listo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, claro. ¿Sí? Bien, entonces de eso finalmente lo que recogimos fue que entró la figura de Monumento Histórico Nacional, pero no que al momento de la sanción. Entonces continuamos trabajando con eso en el Senado y nos reunimos con los equipos del Frente Amplio, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto. No pudimos conseguir reunirnos con la gente del Partido Nacional y bueno, el Frente Amplio, digamos, si la coalición de gobierno definiera aceptar estas condiciones, el Frente Amplio puede llegar a apoyarlo, o sea, lo apoyaría. Y en las conversaciones hubo una gran comprensión por parte de los legisladores en torno a nuestra preocupación, pero de ahí a que esto cuadre, hay una distancia. Bien. ¿Cuáles son los próximos pasos de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur? La Asamblea Permanente por la Rambla Sur está trabajando en este momento en relación justamente a dar respuesta a esa inquietud que hay en la ciudadanía en relación a si solamente queremos mantener las ratas, si lo que queremos es mantener las ratas en el predio, ¿no? No. Como digo, como ya he dicho, por la Rambla Sur quiere un proyecto activo, quiere un espacio público y bueno, y está trabajando justamente en dar forma a ese proyecto. No quiere decir a que haya una imagen final de qué es lo que pretendemos para el sitio, sino cuáles son los usos, con claridad, cuáles son algunos de los usos que se podrían dar en ese sitio y que justamente son algunos porque lo que se pretende es que haya un proceso, una convocatoria pública para hacer de esto que es el espacio público algo efectivamente de todos, el trabajar en común por un bien común. ¿En qué quedó el llamado a ideas que hubo una vez que se frustró que Buquebú se quedara con eso? Bueno, el llamado a ideas era lo que te comentaba antes, es lo que nosotros entendemos como un avance en el sentido de... Pero se convocó, hay proyectos, hay ideas... Sí, hubo una participación de unos 54 equipos de arquitectos, ingenieros, paisajistas, sociólogos, urbanistas. Hubo 2 primeros premios, hubo a su vez varias menciones, y lo que había en definitiva es un capital de más de 250 personas, estimando más o menos 5 personas por grupo mínima, no por equipo de trabajo, que estuvieron metiéndole cabeza a un tema de interés de capital para la capital, digamos, ¿no? Sí. ¿Y no eran vinculantes? ¿Ese llamado no era vinculante? Quiero decir, no...
No obligaba. No, justamente. Fue un concurso de ideas, entonces básicamente es para seguir trabajándolo y para generar insumos para continuar en esa tarea que encabezaba el Ministerio de Industria con la Intendencia de Montevideo, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y que nosotros pensamos que es fundamental incorporar a la sociedad civil, como además se establece por normativas, ¿sí? Bien, la dejamos por acá, Ramiro. Te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias, Alejandro, de verdad, por este espacio. Bien, era Ramiro Rodríguez Barilari, que integra la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. Déjenme simplemente agregar en el final, a propósito de este tema, que como señalé, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió un comunicado, sus ideas con relación a esto. Lo resumo en este tramo. La preocupación de la Institución Nacional de Derechos Humanos radica en que, si bien la ley aprobada se mantiene el control parlamentario sobre cualquier posible enajenación sobre bienes inmuebles declarados como patrimonio histórico-cultural, el régimen legal vigente otorga a la Comisión de Patrimonio de Cultura de la Nación, que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo, la potestad de incluir o excluir los bienes en dicha categoría. Podría darse entonces, de aprobarse el actual texto proyectado, que el Poder Ejecutivo esté habilitado a declarar prescindente un bien inmueble de su propiedad y también desafectarlo como bien de valor histórico o cultural, sin operar ni en un caso ni en el otro el debido control parlamentario y sin otorgar tampoco otras oportunidades de participación directa a la ciudadanía en el proceso de decisión sobre su destino final. Esto lo dice la Institución Nacional de Derechos Humanos. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.